Cándido, doctor Cándido Pérez. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. El doctor Cándido Pérez Hernández, junto con la licenciada Renata Díaz Barrero, nos van a hablar de un problema fundamental que estamos viviendo, la violencia sexual infantil, y en este caso, pues en México. El doctor Cándido Pérez es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac, máster en Dirección de Comunicación por la Universidad de Barcelona, y hizo estudios de doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo en la Universidad Anáhuac. Sus campos de estudio son políticas familiares y políticas sociales para población vulnerable. Entre otras publicaciones, es autor del capítulo mexicano de la International Network on Lead Policies and Research, y ha sido miembro del consejo editorial de revistas académicas como el Journal of Family Studies. Actualmente es coordinador del área de investigación del Early Institute. La licenciada Renata Díaz Barrero Castro es licenciada en Economía con más de 5 años de experiencia y amplio conocimiento en métodos estadísticos, cuantitativos y cualitativos. Se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones de Desarrollo para la Equidad de la Universidad Iberoamericana y como subdirector del Sistema de Información Social Integral a cargo de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar. Actualmente se desempeña como investigador en la línea de violencia sexual infantil en el Early Institute. El Early Institute es una organización no gubernamental especializada en temas de investigación y en investigación aplicada también para las modificaciones y cambios en legislación y en programas públicos. Pues bienvenidos Cándido y Renata, y tienen ahorita nuestra atención. Nuestra atención. Déjenme salirme para subir su presentación si la tienen por ahí. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Bueno, pues primero, gracias, Fernando, por organizar este tipo de espacios, que vemos que va a haber una gran pluralidad en muchos sentidos, y entre ellos el hecho de que pues vamos a presentar temas que seguramente van a ser diversos, ¿no? En este caso, pues damos un giro importante hacia esta problemática que desde Early Institute hemos venido estudiando desde 2018, y bueno, que afortunadamente pues puedo compartir este espacio con Renata, que es la investigadora principal en esta línea de investigación. Entonces, pues el agradecimiento, Fernando, y el agradecimiento también a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, sin mayor preámbulo, lo que vamos nosotros a presentar son los resultados principales de una investigación exploratoria, podríamos considerarla así, más exploratorio descriptivo, de esta problemática. Son muchos de los datos que hemos visto que hacían falta hace pues, casi 2 años, y que hoy consideramos deban ser información que deba llegar a no solamente espacios un tanto académicos, sino también un tanto más sociales, de cualquier persona que esté relacionada no solamente a temas de violencia, sino a diferentes estudios en temas sociales. Bueno, sin más, les comento que la presentación está estructurada más o menos en 3 partes. Primero vamos a hablar de la problemática en el ámbito más social, desde una de las encuestas más importantes que hay en nuestro país. Después haremos un abordaje desde un enfoque de incidencia delictiva, y al final haremos también un abordaje desde el enfoque de salud pública. Ahorita les explicamos un poquito por qué es más o menos este enfoque, y Renata y yo vamos a estar más interactuando entre diapositiva y diapositiva. Bueno, es muy importante iniciar con una definición básica o una definición base para partir de un elemento común.
Bueno, la violencia sexual infantil. Perdón, ¿alguien tiene su Marcial micrófono? Padilla, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Por favor, gracias. Violencia sexual infantil es la participación de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende completamente y a la que no puede dar consentimiento o para la cual no está preparado para su desarrollo. Esta es la definición que desde Alumbra, el proyecto a través del cual estamos, la iniciativa del Instituto es este proyecto Alumbra, en el cual estamos dando salida a todos estos datos. Y bueno, esta información, como les decía, tiene un doble enfoque, el enfoque de violencia o de salud pública y el enfoque de delito y de víctimas, que es el enfoque jurídico y de política pública. Esta problemática es necesario estudiarla desde ambos enfoques. Si nos quedamos solamente con uno de ellos, estamos viendo solamente una parte. Y bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos desde los primeros meses que empezamos a hacer investigación en este sentido? Pues que hay muchas fuentes dispersas, que las fuentes no se conectan entre sí, no hay intercambio ni en los datos ni en el análisis de los mismos. Y vemos también que la acción que se hace a partir de esta información no está alineada y que hay órganos, en el caso de México, órganos de gobierno que poseen mucha información, pero que tiene dificultades de acceso para otros actores. Y bueno, inclusive hemos encontrado pues que hay información que comúnmente se maneja en diferentes medios. Aquí ponemos un ejemplo del Senado de la República que dice México ocupa el primer lugar mundial en delitos de abuso sexual infantil, y ese dato, después de los meses que empezamos a investigar, nos dimos cuenta con toda facilidad que ello no es cierto. Entonces, pues gran parte ese era nuestro reto, el poner a disposición mucha de la información que está en diferentes espacios, que toda tiene que ver con esta problemática de violencia sexual infantil, pero que es necesario hacer procesos de verificación y avanzar en el conocimiento de este fenómeno en México. Si me ayudas con la siguiente parte, Renata, por favor. Sí, claro. Pues una de las encuestas más relevantes, sobre todo para poder dimensionar la problemática, es la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares, que es publicada por el INEGI. Como tal, esta encuesta nos permite dimensionar la problemática porque en realidad pues podemos observar cuáles son las mujeres que han sufrido violencia sexual infantil durante su infancia. Esto es importante, pues, primero visibilizar, y si quieres ir pasando a la siguiente diapositiva, Cándido. Es primeramente importante visibilizar que esto no nos permite ver la problemática y dimensionarla en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque esta encuesta, la primer limitante que tiene es que pues, se encuesta únicamente a mujeres. Y pues obviamente las cifras de niños que han sufrido violencia sexual infantil en realidad pues quedan invisibilizadas. Por otra parte, es importante también mencionar que esta parte de la encuesta es como un análisis retrospectivo. ¿Por qué? Porque pues en realidad se pregunta a las mujeres de entre 15 y 65 años si realmente han sufrido alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años. Esto significa que podemos tener resultados de una persona que tiene 65 años que se acuerda de que cuando tenía menos de 15 años sufrió una violencia sexual, y también vamos a tener la otra parte, que es las niñas que actualmente tienen 15 años y que sufrieron una violencia sexual pues antes de estos 15 años. En ese sentido, pues lo que podemos observar aquí es que 1 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia sexual antes de cumplir 15 años. Esto representa 4.378.040 mujeres. Adicionalmente, también podemos ver en este círculo amarillo que 6% de las mujeres reportan no recordar si sufrieron una violencia sexual antes de cumplir 15 años, lo cual no es un no completamente, sino es que no recuerda exactamente si sucedió o no. Es importante también visibilizar que este tipo de violencia se registra dentro de la encuesta
por violencia sexual leve, violencia sexual moderada y violencia sexual severa. Las mujeres que reportaron alguna forma de violencia sexual, el 36% fue leve, el 68% fue moderada, como en el sentido de leve de mirar, ¿no? Y moderado de tocar. Y pues preocupantemente el 54% de las mujeres que reportó alguna forma de violencia reportó que esta violencia fue severa, que fue como tal una relación sexual. Podemos dar a la siguiente. Una parte fundamental de esta problemática es, pues, de acuerdo al grupo de edad, ¿no? de las personas de las mujeres que reportan una violencia sexual antes de cumplir 15 años. Aquí, como podemos observar en la gráfica, realmente se observa que los extremos de la gráfica, es decir, las más jóvenes y las adultos mayores, refieren que sufrieron menos violencia sexual infantil, ¿no? Esto es importante también visibilizar que independientemente de la severidad de la violencia, es decir, si fue leve, moderado o severo, se sigue observando este comportamiento, ¿no? En los dos extremos es más bajo, y esto podría deberse, en el caso de adultas mayores, a la memoria, o en el caso de adultos de menores de 15 años, podría asociarse a que no se ha resignificado aún esta violencia, ¿no? ¿Podrías dar a la siguiente? Pues una parte fundamental de la investigación realizada a partir de la encuesta en DIRE es esta parte de los agresores, que en realidad pues podemos observar, bueno, es importante mencionar en esta parte que una mujer puede reportar más de una forma de violencia y por cada forma de violencia puede reportar más de un agresor. En ese sentido, es por ello que los porcentajes no suman 100% y se pueden observar como porcentajes independientes. En esta primera parte, pues se reporta que el tío fue el mayor reportado por mujeres que sufrieron agresiones sexuales antes de los 15 años de edad, con 43%. Observamos también un no familiar, en segundo lugar, al primo, ¿no? con 33%. Y pues bueno, también observamos que en general se ubican dentro de la familia, ¿no? Observamos al hermano, padrastro, madrastro, padre e incluso madre en menor medida. Por otra parte, es importante observar pues, el lugar en donde creció esta niña, antes de cumplir 15 años, qué tamaño de localidad vivía, ¿no? Y pues se observa que realmente los porcentajes más altos reflejan, por una parte, a la ciudad, en una ciudad grande, y por otra parte, en una ranchería, pueblo o comunidad muy pequeña. Esos son los porcentajes que reportaron más las mujeres que sufrieron de una violencia sexual antes de cumplir 15 años. ¿Y esto qué nos refleja? Que pues en realidad la violencia sexual infantil sucede indistintamente del tamaño del lugar en donde vivía la persona cuando tenía menos de 15 años. Esto pues realmente es una variable sociodemográfica muy importante porque pues nos habla de esta parte en la que pues realmente es indistintamente el lugar de donde creció, de si sufrió o no una violencia sexual infantil. Por otra parte, el nivel de escolaridad, de forma similar, observamos que no existen diferencias significativas entre el nivel de escolaridad y específicamente si sufrió o no una violencia sexual infantil, por lo que pues también esto nos habla de esta problemática que realmente puede suceder a cualquier niña, niño o a cualquier, bueno, niña en general, que indistintamente de la escolaridad puede suceder esta forma de violencia sexual infantil. Cándido, tu micrófono. Sí, perdón que vamos un poquito rápido, pero es mucha la cantidad de información y sabemos que debemos ser muy respetuosos con su tiempo. Como ven, hemos tratado de hacer cierto énfasis en la parte que tiene que ver con el contexto familiar, haciendo quizás de lo que se ha presentado especial énfasis, por ejemplo, en la parte de los agresores. Es decir, queremos también ver desde esta
perspectiva de familia aquellas problemáticas que es necesario voltear a observar y a estudiar. También hemos incorporado estos indicadores que son de incidencia delictiva, como les decía al principio, desde otro enfoque, el enfoque jurídico y de política pública, algunos de los datos, y aquí más que ir viendo cada uno de los datos, no quiero abrumarlos con demasiados, es distinguir una cosa. Los primeros datos que están de manera horizontal corresponden a los delitos sexuales. Y aquí el primer hallazgo, que es un hallazgo muy desafortunado que nosotros hemos tenido en el proyecto Alumbra. En México no podemos saber cuántos delitos sexuales se cometen contra cualquier menor de edad porque no se registra la edad en la base de datos. Es decir, estos datos que ponemos aquí son todos recogidos por lo que en México se llama el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reflejan la problemática conjunta, no la problemática que existe respecto a los menores de edad. En esa problemática general de lo detectado a través de este sistema de justicia, vemos que en el 2020, que son los últimos datos que podemos tener, hubieron más de 54,000 delitos sexuales, de ellos el 41% corresponden a abuso sexual. En ese sentido me voy a pasar al 73%, cuál es además el dato que es preocupante. Desde que empezamos nosotros a revisar datos hasta el 2020, es decir, desde 2015 a 2020, hemos visto un aumento del 73% en promedio. Entonces, esto nos habla de una problemática que no hace más que aumentar y que desgraciadamente solamente nosotros lo hemos planteado así, es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque el 93%, esto puede variar dependiendo del delito específico, pero alrededor del 93% de los delitos no se denuncian o no se abre una carpeta de investigación. Es decir, la gran mayoría de estos casos no van a llegar nunca a esta estadística, la cual, por cierto, es incompleta en el caso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Luego, en la parte de abajo hemos incorporado otra cosa que nos parece muy importante. La violencia sexual a veces se ve como ciertos tipos de violencia específicos, pero no se ve que están asociados a otras formas de violencia. La trata de personas, por ejemplo, impacta de manera muy importante en niños y niñas, y desgraciadamente en México es una problemática presente y una problemática que también crece. Ahí vimos para el 2020 que se registraron 258 casos, 110 víctimas de rapto también, que es un factor, una variable importante. Y otra problemática que quienes pues, somos mexicanos lo conocemos muy bien y seguramente algunos personas que están en el resto del resto de Latinoamérica, pues el tema de la problemática de feminicidio es una problemática presente, pero es una problemática que, y esto se dice menos, que impacta también a las niñas y adolescentes. En el 2020 hubieron 112 casos. También el tema de lesiones, y aquí me voy a parar un poquito en el tema de homicidios. En México se registran 6 niñas y niños como víctimas de violencia cada día. Entonces, este rango, este nivel inferior de datos, son datos que todos están relacionados a violencia sexual infantil, pero desgraciadamente en la gran mayoría de los casos no se registra como un caso de violencia. Un caso de feminicidio en donde la víctima fue una menor de edad se registra como feminicidio, pero dejamos de lado que también evidentemente hay un caso de violencia contra esa niña. Y bueno, también para efectos sobre todo de esta ponencia, quisimos hacer énfasis en otros delitos que durante la pandemia se ha hecho mucho énfasis y que tienen que ver también con el contexto familiar. En México, y aquí no me voy a extender mucho en todo el gráfico, solamente voy a hablar del primer tema, que es la violencia familiar. Lo que nos llamó la atención al hacer el análisis es que respecto a los años anteriores, se había observado una tasa de crecimiento promedio del 13% entre 2015 y 2019. Particularmente en el último año que teníamos, de 2018 a 2019, hubo un incremento del 17%, pero en el 2019 y 2020 hay un crecimiento que es solamente del 5%. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a ver en este último año? Es muy probable que muchos de los casos que deberían de estar registrados de delitos contra la familia y también seguramente muchos contra delitos sexuales, vamos a ver un aparente descenso, pero en realidad esto tiene que ver más con la imposibilidad de hacer una denuncia o la imposibilidad de abrir una carpeta de investigación. Entonces, hemos también puesto énfasis en la necesidad de que estos delitos que ocurren contra la familia en este contexto de pandemia también tendrán que ser analizados a mayor profundidad. Bueno, el último apartado que queremos mostrarles es el enfoque de salud. Renata, por favor. Sí, pues es el enfoque de salud y viéndolo también es importante que se vea como también la punta del iceberg de los casos más graves de violencia que existen, ¿no? Porque pues realmente son niños que llegaron a hospitales y que realmente están en estas fuentes administrativas como egresos hospitalarios. Entonces significa que un niño encima requirió una atención médica debido al maltrato o a la violencia sexual que vivió. Los casos nos muestra, la Secretaría de Salud nos muestra que los egresos hospitalarios en 2017 por algún tipo de maltrato fueron 464 en todo México, ¿no? Y por otra parte, ¿le podrías dar a la siguiente, por favor? En esta parte igual de egresos hospitalarios, ¿no? Que un niño requirió de atención médica y por tanto egresó de un hospital después de haber sufrido una violencia sexual, fueron 281 casos, que encima es una problemática que pues bueno, crece año con año. Una parte muy importante es que de estos egresos hospitalarios, el 84% fueron niñas, es decir, niñas del sexo femenino que pues realmente requirieron una atención después de haber sufrido este tipo de violencias. ¿Le podrías dar a la siguiente? Y pues bueno, no nos quisimos quedar únicamente en esos datos, ¿no? En los egresos hospitalarios, debido a que la problemática requiere de investigación de otros indicadores orientativos que nos permitan visibilizar y dimensionar la problemática, ¿no? Son indicadores orientativos basados en evidencia científica que realmente nos muestran ¿cuáles son los casos que, si bien no se tiene la certeza de que sea una violencia sexual infantil, sí, sobre todo porque son en casos de menores de edad, es que podríamos suponer que gran parte de estos casos se atribuyen a que existió una violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, pues se observa el suicidio como un indicador orientativo. El suicidio existe evidencia literaria que muestra que si mientras suceda una violencia sexual, es mayor la probabilidad de que exista un suicidio. Esto también es importante porque mientras más cercana es la persona que agrede a una niña, niño o adolescente y más frecuentemente lo hace, es que la probabilidad de suicidio aumenta. Entonces nosotros tenemos registrados 630 suicidios de menores de edad en México. Asimismo también las infecciones de transmisión sexual pues son un indicador orientativo que igual mencionando, si bien no se tiene la certeza de que sea una violencia sexual infantil, pues nos acerca igual también a visibilizar la problemática, ¿no? Y en ese sentido, hubieron 774 egresos hospitalarios por una infección de transmisión sexual en menores de edad. Por otra parte, están los egresos por hemorragias vaginales, que esto refiere únicamente a mujeres, de menores de edad también, que hubieron 757 mujeres que egresaron menores de edad de un hospital por una hemorragia vaginal. Y pues el dato que más nos acerca pues esta realidad también es la maternidad infantil y adolescente que existe en nuestro país. Al respecto, pues 141,489 nacimientos de madres de entre 15 y 17 años y pues lo más preocupante es visibilizar la cantidad que son madres de entre 10 y 14 años, ¿no? 8,507
nacimientos en donde la madre tenía entre 10 y 14 años, es decir, era menor de 15 años. Y pues es una parte fundamental observar en esta problemática la edad del padre. Hay que poner especial énfasis en esto debido a que si bien podemos observar que un gran porcentaje y aquí estamos observando particularmente las madres que tienen menos de 15 años y observando de esas madres qué edad tenía el padre al momento de nacimiento. Y pues podemos observar que únicamente el 4% era menor de 15 años. Y si bien pues observamos el siguiente rango de edad, ¿no? que son edades un poco más jóvenes, sí es preocupante ver el resto de los rangos, ¿no? Que podrían incluso duplicar la edad de la madre al momento de nacimiento, y sobre todo también el porcentaje de padres que no especifican su edad al momento de nacimiento. Esto, si bien pues no se tiene la certeza, vuelvo a comentarlo, de que son casos de violencia sexual infantil, sí nos acercan un poco a suponer que pues por la diferencia de edad podría existir este tipo de violencia, ¿no? Y pues sobre todo visibilizar la cantidad de casos que existen de maternidad infantil de entre 10 y 14 años, 8,507 casos que se dieron en 2019. Bueno, y finalmente, a modo de conclusiones, perdonen la rapidez en que fuimos pasando todo, pero con el objetivo principal de acabar en el tiempo asignado. La primera conclusión: los datos de las fuentes disponibles no nos permiten conocer la problemática completa de la violencia sexual contra niños y adolescentes en México. Sin embargo, hoy sí tenemos, o consideramos que ya tenemos piezas importantes respecto a este gran rompecabezas. Otro factor que evidentemente preocupa a partir de los datos estudiados, la incidencia delictiva de violencia sexual, es una problemática que año con año crece en nuestro país. Sí. Sigue, Renata. Asimismo, pues también, sobre todo, visibilizar que sabemos que 1 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual antes de cumplir los 15 años. Y sobre todo que aún no tenemos pues datos para visibilizar la violencia que sucede en contra de los hombres, ¿no? Cuando tienen menos de 15 años. Es importante visibilizar que pues falta esta información y que realmente no se contabiliza. Y que los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el contexto familiar. Como bien observamos, esto es pues realmente alarmante porque son las personas que tienen los vínculos más cercanos, y esos vínculos más cercanos son los que en muchas ocasiones permiten que sucedan estas violencias. Por otra parte, pues bueno, la violencia sucede indistintamente de las condiciones sociodemográficas, es decir, ya observamos que realmente el lugar de donde vivía la mujer es indistinto entre si sufrió o no una violencia sexual. Y también observamos que pues realmente la escolaridad es independiente de haber sufrido también esta violencia sexual en contra de niñas menores de 15 años. También observamos que pues bueno, analizar los datos de salud es realmente lo que nos permite visibilizar esta punta del iceberg y estos casos más graves de violencia que existen contra niñas, niños y adolescentes, pues realmente son los casos en los que requirieron de una atención médica para poder atender a estas víctimas de violencia. Y por último, es de gran relevancia contar con estos indicadores orientativos que pues si bien no nos permiten saber con certeza si son casos de violencia sexual infantil, realmente sí nos acercan a poder dimensionar esta problemática, poder visibilizar que existen indicadores que pueden acercarnos a dimensionar el problema y sobre todo, pues, visibilizarlos. Bueno, y finalmente, rapidísimo, un pequeño comercial. Todos estos datos y la investigación que llevamos hasta el momento es parte de la comunidad Alumbra, que es una iniciativa de Early Institute. Hasta el momento hemos desarrollado una serie de diagnósticos, cuadernos de investigación. Todo esto está disponible a través de este sitio, alumbramx.org.
es un sitio que creo que puede ser de gran relevancia para la gente que vive en México, pero también como una experiencia a exportar al resto de Latinoamérica. Aquí hemos puesto todos estos datos, las fuentes revisadas y demás a disposición de cualquier persona, investigador, académico, estudiante, demás que quiera estar involucrado en este tema. Inclusive vamos un poquito más allá, generamos junto con la comunidad Alumbra toda una serie de recursos para padres y madres con un enfoque de prevención. Y bueno, estos son algunos de las organizaciones o organismos que son parte de esta comunidad Alumbra. Nos gustaría también hacer énfasis en si hay alguna persona dentro de los asistentes, investigador o investigadora que esté interesado en ser parte de Alumbra, nos escribe, dejaremos nuestro correo para que se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias, Fernando. Y, perdón, un poquito nos pasamos del tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Realmente abren otra vertiente que vamos a estar tratando en este seminario. Además de las cuestiones jurídicas que las vamos a ir profundizando, contrastando y conocer los distintos puntos de vista que existen, los puntos de acuerdo y los puntos diferentes en las visiones en gente que compartimos la perspectiva de familia, y donde también vamos a entrar en un diálogo crítico con otras formas de pensar. Ese es un campo, pero el otro campo es el campo sociodemográfico. ¿Qué sabemos de la investigación de estos temas fundamentales? Y uno de los temas fundamentales es el tema de la violencia, el abuso infantil contra adolescentes, mujeres y contra hombres, aunque en el caso de México ya lo han dicho de manera muy clara, hay muy poca información. Pero eso es fundamental. No podemos hacer una discusión únicamente por las ocurrencias, por los pareceres, por cómo nos fue a nosotros en el reparto familiar, qué familia tuvimos, qué experiencia tuvimos de niños, o cómo nos fue de adulto en nuestra vida de pareja, cómo nos ha ido. No, tenemos que basarnos en estudios, y en estudios fundamentados muy importantes, como son los que están haciendo ustedes, basados en encuestas importantes, o bien en estudios cualitativos basados en análisis de casos específicos también. Pero ese es un campo muy importante que vamos a estar tratando en este seminario. Investigaciones empíricas sobre los problemas importantes que afectan a las familias. Y nada más termino diciendo que lo que ustedes señalan también es la contraparte de lo positivo que podríamos ver en la familia. Es el otro extremo. Como señalan ustedes, mucho del problema de la violencia sexual contra niñas es gestado dentro de las familias, sobre todo en la familia amplia, ¿sí? Tíos y otros parientes, pero incluso dentro de los parientes próximos, los padres, especialmente el papá. Entonces estamos hablando que si bien la familia es muy importante, es el referente sociocultural más importante, también en la familia, en ciertas familias, se gestan de los problemas más graves que afectan la historia del individuo y su psicología y su desarrollo, pero para toda la vida. Entonces vamos a ver eso también, qué estructuras de familia propician más uno u otro, qué estilos de paternidad propician más desavenencias, crisis, abusos, etcétera, cómo la presencia o no de los papá y mamá aminora esos problemas, cómo una relación de diálogo y solidaridad entre hombre y mujer en la vida familiar permite una mayor protección de los hijos. Todo eso lo vamos a estar discutiendo, pero es fundamental llevarlo a la mesa del análisis académico. Entonces, muchas gracias. Ustedes saben esta vertiente de un campo sociodemográfico fundamental que esperemos que se vaya enriqueciendo con las aportaciones de otros colegas en México y en todos los demás países. Muchas gracias, Cándido, y muchas gracias, Renata. Muchas gracias por el espacio, Fernando. Gracias.